varias salas donde se rinde culto al saber. ¿Cómo están mis queridos niños y niñas del Colegio Darío Salas? Soy la profesora Ivanka y hoy te vengo a hablar acerca de el cuento. ¿Quién de ustedes no ha leído un cuento alguna vez? Yo creo que todos hemos leído o nos han leído un cuento. El cuento tiene una estructura, la cual llamamos estructura narrativa o estructura del cuento. El cuento tiene la misma estructura que las fábulas, que las leyendas, que los mitos, que las novelas. ¿Bien? El cuento es una narración pequeña, cortita, breve, y que nos narra hechos, pueden ser imaginarios o también reales. Y el propósito del cuento es entretenerte a ti, a los lectores. Bien, el cuento consta de 3 partes, igual que la estructura de nosotros: cabeza, tronco, extremidades. También 3 partes, ¿verdad? Bien, el cuento tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Al desenlace también le podemos llamar final. Recuerda que desenlace y final son sinónimos, significan lo mismo. Bien, partamos por el inicio. En el inicio es donde se presentan los personajes. Pueden ser personajes, pueden ser animales o también cosas. Y se menciona cuándo y dónde sucede la historia. ¿Recuerdas el cuento de Caperucita Roja? ¿Lo escuchaste alguna vez o lo leíste? Bien. ¿Cómo comenzaba? ¿Cómo era el inicio del cuento de la Caperucita Roja? Había una vez una niña que vivía junto a su madre. ¿Te acuerdas? Su madre un día le pidió que llevara una merienda o una colación a su abuelita, que vivía en el bosque, ¿verdad? Es así como sucede la historia de Caperucita Roja. Así es como comienza. En el inicio se presentan los personajes, recuerda. La niña, su madre, y le pide que lleve una merienda a su abuelita que vive ¿dónde? En el bosque. Muy bien. Vámonos al desarrollo. En el desarrollo es donde siempre ocurre el problema, donde está el conflicto. En el desarrollo tienes que saber que es la parte principal del cuento y narra qué sucede con los personajes o cómo se complica la situación inicial. La niña iba contenta a casa de su abuelita hasta que de pronto, ¿qué pasó? En el bosque se encontró con el lobo. Muy bien, se encontró con el lobo y ahí es donde ocurre el problema. No habría pasado nada si ella sigue su camino, pero desobedeció y se puso a conversar con el lobo, ¿te acuerdas? Y le contó que iba a la casa de su abuelita. Cuando el lobo escuchó esto, se adelantó y partió a la casa de la abuelita. ¿Y qué pasó? Escondió a la abuelita en el ropero, en el closet, ¿verdad? Y se puso la ropa de la abuelita. Y ahí esperó a Caperucita, porque se quería comer a Caperucita. ¿Te acuerdas de eso? Bien. Cuando Caperucita llegó a la casa de la abuelita, golpeó y salió alguien muy extraño. Le dijo: hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Cierto? Pero de pronto se empezó a dar cuenta que no era su abuelita. Y es aquí cuando empieza a finalizar la historia. El final o el desenlace de un cuento es donde se explica cómo se soluciona la historia y de qué forma termina el cuento. La idea es que siempre termine con un final feliz. Bien, la niña fue ahí cuando se dio cuenta que su abuelita tenía un hocico muy grande y unas orejas muy grandes, ¿verdad? Y se dio cuenta que parece que le estaban engañando. Entonces, fue ahí cuando la niña gritó muy fuerte y ¿quién vino a salvarla? ¿Quién fue su héroe? El cazador, ¿verdad? Vino un cazador
y apuntó con una escopeta al lobo feroz, y fue ahí cuando el lobo se arrancó y no apareció nunca más, y sacaron a la abuelita del closet. ¿Te acuerdas? Muy bien. Ahí están las tres partes. Inicio, cuando presentan los personajes. Y también el ambiente. Desarrollo es donde se produce el problema, donde es la parte más importante de la historia. Y el final o desenlace es donde se explica cómo se soluciona la historia. Siempre va a haber un héroe, ya sea el personaje principal o un personaje secundario, ¿ya? Siempre después del problema viene la solución, en el final o en el desenlace. Bien, entonces, para que resumamos, el cuento pertenece al género literario y es un texto narrativo. Muy bien. ¿Cuál era su propósito? Bien, su propósito era entretener. Y las partes del cuento, la estructura del cuento, la estructura narrativa, es inicio, desarrollo y final. Súper bien. Si sabes esto, ya vas a poder saber la estructura de muchos textos narrativos, como por ejemplo la fábula, recuerda el mito, la leyenda y la novela. Espero te haya gustado, te envío un beso y un abrazo virtual y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!